Los argentinos decidieron abrirle las puertas de su país al neoliberalismo con la elección de Javier Milei. En México ya tuvimos una gran lección con la aplicación del neoliberalismo en el gobierno. Antes que nada, todo mi respeto y mi cariño para el pueblo de Argentina y yo espero que no repitan la historia que tuvo México con el neoliberalismo y les vaya mucho mejor de lo que nos fue a nosotros. En el año de 1988 fue electo el presidente Carlos Salinas de Gortari luego de un histórico fraude en el que le robó la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del renombrado presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien llevó a cabo la expropiación petrolera en México. Para el año de 1988, México ya venía arrastrando una gran serie de crisis tanto económicas como sociales, inflación, represión hacia los movimientos sociales y estudiantiles, así como descarados escándalos de corrupción en el gobierno. Cuando Carlos Salinas de Gortari toma el gobierno, pronto empieza a realizar una gran campaña de programas sociales con los que beneficiaba a una gran cantidad de la población a base de dádivas con recursos que sacaba del presupuesto del gobierno y de las reservas de México. En sus primeros años de gobierno, el presidente Salinas se hizo muy popular debido a todas las dádivas que estaba repartiendo a manos llenas. Sin embargo, pronto tendrían que llegar los problemas, pues el dinero para comprar voluntades y simpatías estaba terminando. Salinas de Gortari necesitaba que el país tuviera más ingresos para poder seguir apaciguando a la población mientras llevaba a cabo su plan maestro del neoliberalismo, que fue lo que dio el inicio para llevar a México a la completa ruina. Cuando hablamos de que México se fue a la ruina, por supuesto me refiero a los pequeños y medianos empresarios, porque los grandes empresarios amigos de Salinas de Gortari se vieron totalmente beneficiados con este plan que a continuación te voy a contar. Salinas de Gortari llegó a la cúspide del neoliberalismo en la historia de México. Vendió empresas que eran propiedad del Estado mexicano a precios de risa a sus amigos, familiares y también allegados de su equipo de confianza, con el argumento de que esas empresas eran una carga para el Estado y que eran mejor administradas en manos de particulares. Cabe mencionar que a partir de esta gran venta de empresas paraestatales, surgieron algunas de las grandes familias que hoy tienen una enorme influencia en el gobierno de este país y hacen presión para que el gobierno les siga brindando contratos multimillonarios inflados y hechos a base de corrupción que les permitía seguir teniendo grandes ingresos y además comprar posiciones de poder en todos los niveles de gobierno de los tres poderes del Estado. Y se preguntarán si la venta de las empresas funcionó, pues claro que sí funcionó, pero para quienes se vieron beneficiados con esas compras. Para la población, todos los servicios y productos que ofrecían las empresas que anteriormente eran del Estado empezaron a subir de precio drásticamente. Pero eso no era suficiente para el gobierno de México de la década de los 90. Aparte de privatizar las empresas paraestatales más importantes y estratégicas para el desarrollo de nuestro país, todavía se inventaron un fondo de protección al ahorro bancario, mejor conocido como Fobaproa. Este es el mayor de los fraudes de toda la historia reciente de México. De hecho, el vacío presupuestal y la deuda que generó el Fobaproa lo vamos a seguir pagando los mexicanos durante más de 70 años, y eso si es que el país creciera a un ritmo de 4% anual, cosa que no ha sucedido y por lo tanto el tiempo de la deuda podría extenderse aún más. Este Fobaproa consistió en ocupar dinero del gobierno para rescatar empresas que supuestamente estaban en quiebra. Sin embargo, los lineamientos de este Fobaproa no estaban muy claros y el proceso para cumplirlo se vio plagado de corrupción. Llegaron al descaro de que algunos bancos se prestaban dinero entre ellos y daban por perdido el dinero de ambos préstamos para que el gobierno lo pagara. Las empresas, propiedad de los allegados del presidente, a pesar de tener muy buena solvencia económica, y sus propietarios podridos en riqueza se declaraban en quiebra para que el gobierno pudiera rescatar su patrimonio. Uno de los ejemplos más sonados fue el del banco Banamex, que anteriormente era propiedad del Estado. Fue vendido a un amigo del presidente Salinas de Gortari, poco después declarado en quiebra y rescatado por el Fobaproa por 70,000 millones de pesos. Y después de ese rescate, vendido a Citigroup por 130,000 millones de pesos aproximadamente. Esto quiere decir que el valor de la venta fue dado casi en su totalidad por el rescate en el que echaron mano de este fondo bancario de protección al ahorro. Y por si fuera poco, que para ellos nunca es poco, no pagaron ni un solo peso de impuestos.
Y entonces te preguntarás, ¿de dónde sale el dinero para cubrir el déficit presupuestal tan grande que dejó el Fobaproa? Pues claro, por una parte de los impuestos de los mexicanos, que aquí abro un paréntesis, aquellos allegados a la cúpula del poder no pagaron impuestos en México por muchísimo tiempo y se llenaron la boca de echarle la culpa a los pequeños comerciantes informales que, por su culpa, por no pagar impuestos, el país estaba como estaba. Todos unos sinvergüenzas. Pero bueno, en el cambio de gobierno, en el año de 1994 llegó el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, un opaco discípulo de Salinas de Gortari que continuaría con las políticas neoliberales de su antecesor. Pero resulta que apenas llegando este personaje a la presidencia de México, hicieron un cambio financiero neoliberal que no pudo haberse hecho en un peor momento en la historia de nuestro país. El gobierno dejó de fijar el precio del dólar para adoptar la política de libre flotación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora es el mercado quien determina el valor peso dólar. ¿Y por qué fue el peor momento? Porque fue un momento de la historia de México en el que, debido a la crisis que generó el Fobaproa y el miedo de que México se quedaría sin capital, muchos retiraron sus inversiones de nuestro país, lo que generó desempleo, violencia, levantamiento de grupos armados, y bueno, México se convirtió en un caos debido a esta serie de medidas neoliberales que se implementaron para rescatar al país. A lo único que lograron rescatar fue a los empresarios allegados de nuestro expresidente. Entonces, solamente 2 periodos presidenciales, que duran 6 años cada uno, le duró al ultra neoliberalismo. Sin embargo, esto no terminaría ahí. Pues a pesar de que México quería un cambio real, en el año 2000 fue electo el otro partido mexicano de derecha, que es el PAN, que también participó en aprobar el Fobaproa y también se vio beneficiado con los recursos de este dinero que era de los mexicanos. A los panistas les duraría también 2 periodos presidenciales el poder en México. Sin embargo, ellos no tuvieron la fuerza necesaria para llevar a cabo importantes reformas neoliberales que tenían pensadas, como por ejemplo privatizar la educación. Lo intentaron, pero como está en la Constitución de México, no pudieron llevarlo a cabo. Y también querían privatizar la energía, el petróleo y la energía eléctrica. Situaciones que costarían múltiples levantamientos armados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, que fueron sometidos a base de represión y violencia. Y entonces, ¿cómo terminó todo esto? En el año 2018 triunfa por fin en México el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de 3 intentos por obtener la presidencia de la República. Este peculiar personaje y conocido en todo el mundo y que tiene cerca del 70% de la aprobación de los mexicanos. Y bueno, luego de tener un pueblo realmente hasta el hartazgo de las políticas neoliberales, Andrés Manuel toma el gobierno de México y empieza a implementar políticas soberanistas, es decir, todo lo contrario al neoliberalismo. Pero eso es tema de otro video. Ya teniendo este contexto de lo que le pasó a México, los argentinos están iniciando en este proceso de adopción del neoliberalismo. Y yo quisiera recalcar que me gustaría de corazón que a los argentinos les vaya muy bien. Sin embargo, dudo mucho que eso sea posible con un gobierno neoliberal y a continuación voy a explicar por qué. El neoliberalismo, por definición, implica la mínima participación del gobierno en los asuntos privados. Y esto quiere decir que el gobierno no intervendría si las empresas están pagando sueldos miserables a los empleados, si no hay seguridad social y si no respetan incluso sus derechos humanos. Y personajes neoliberales como Javier Milei dicen que esto es para atraer inversiones y para generar empleo. Sin embargo, los mexicanos ya nos dimos cuenta con la experiencia que esto no trae progreso para el pueblo. Sí llegan empresas extranjeras a poner sus plantas en territorio nacional. Sí dan empleo, pero el salario que ofrecen no alcanza para vivir dignamente. Y esto mete a las personas en un círculo vicioso del que es imposible salir. ¿Cómo una persona va a poder superarse? Para empezar, no tiene mucho sentido estudiar una carrera, hacer posgrados, porque el sueldo seguirá siendo miserable. En segundo lugar, las personas no tienen ni siquiera tiempo de realizar actividades recreativas o hacer emprendimientos propios porque las jornadas laborales regularmente son larguísimas y agotadoras. En otras palabras, la inversión que llega a un país en las condiciones del neoliberalismo es solo para beneficiar a los dueños de esas empresas y a la alta clase política y económica del país. Y eso tiene mucho sentido. El propósito de una empresa es ganar dinero, no ver por las condiciones de dignidad y humanidad en las que vive el pueblo de un país. Ese debería ser el papel del gobierno.
Pero cuando un gobierno se asume neoliberal, se está liberando justamente de la responsabilidad de ver por las condiciones de vida digna de un pueblo. De esta manera, un gobierno realmente neoliberal, implementado en todos los aspectos en un país, se libera de brindar educación de calidad para que los niños puedan estudiar. Se libera de dar servicios de salud básicos y gratuitos para la población. Y se libera de evitar que las empresas sobreexploten a los ciudadanos. Y con esto podemos asegurar que el neoliberalismo no ha funcionado exactamente en ningún país del mundo. Si por una parte esta modalidad o filosofía de gobierno genera multimillonarios, estos generalmente son quienes ya tenían fortunas que venían pasando de generación en generación. Es muy difícil que en este modelo surjan nuevos millonarios. Y si surgen serían muy pocos en comparación con toda la gente que trabaja para intentarlo. Pero por otra parte, lo que este modelo sí genera en masa son millones de personas que pierden todo lo que tenían después de una larga vida de trabajo duro. En cambio, el caso contrario al neoliberalismo sí que ha generado profundos cambios en naciones tan grandes como lo es, por ejemplo, China. En este país asiático el gobierno es desde hace más de medio siglo todo lo contrario a neoliberal. Muchos dicen que China es comunista, pero realmente no lo es. China tiene un modelo económico y político sumamente especial, casi podríamos decir que hecho a la medida, porque combina lo mejor del soberanismo con una pizca del capitalismo para poder ser competentes en el mundo. Capitalismo más no neoliberalismo. Y una prueba de ello son las grandes empresas chinas que hoy están dominando el mundo tanto oriental como occidental. Mientras que por el contrario, el neoliberalismo sigue generando pobreza en todos los países a donde llega. Y yo sé que en el caso de Argentina, como casi en toda América Latina, la situación es muy complicada. Venían dejando una izquierda que prometía mucho más de lo que cumplía, y desgraciadamente cayeron en manos del representante de una de las peores formas de gobierno que puede existir en una democracia. Y bueno, por último, ¿por qué es importante desterrar al neoliberalismo de América Latina? Los países en vías de desarrollo, como lo es casi toda América Latina, necesitan proyectos de gobierno humanistas que pongan a la persona en el centro de las acciones de gobierno y no al capital en el centro de estas acciones, porque población, personas que tienen una vida propia, un día a día, una circunstancia particular, tenemos muchas. Empresas multimillonarias transnacionales en América Latina no tenemos tantas. El neoliberalismo no es una forma de gobierno que pueda resolver las necesidades de los pueblos latinoamericanos. Es preciso que surjan más líderes que tengan una visión humanista, que realmente gobiernen en favor de las personas y que constituyan gobiernos centrados en el desarrollo humano del individuo y de la comunidad. En el caso de Argentina es cuestión de esperar al paso de los años para ver qué resultados da el neoliberalismo que han adoptado. Sin embargo, como ciudadanos es preciso organizarse y ser conscientes de la realidad política que vive el país, y tener una participación activa en la política local y nacional. Como dije, es preciso que surjan nuevos líderes porque en el mundo y en particular en América Latina existe una gran carencia de liderazgos que se conduzcan con una ideología y una filosofía política sólida, ya que actualmente lo que más llama la atención de participar en un gobierno es perseguir la riqueza y la opulencia que el poder permite a los gobernantes.